La idea de esta conferencia es transmitirles un poco la visión de ANCAP sobre una serie de eventos que han transcurrido estos días y que pueden poner alguna duda sobre el abastecimiento de supergas en la semana que viene. Primero que nada, y para llevar tranquilidad, desde la Gerencia General de ANCAP se está haciendo el máximo esfuerzo para superar este incidente y estamos importando supergas desde Argentina. El supergas es el producto más crítico, después vamos a hacer importaciones de otros productos. Vemos algún inconveniente muy circunstancial y muy puntual para fines de la semana que viene, como posible, no es cierto, pero es posible, y por eso la Gerencia General de ANCAP ya dispuso la importación de 60 camiones de supergas desde Argentina, 2 barcos en el mes de mayo, y también en el mes de mayo va a estar llegando al país el almacenamiento flotante que provee el complemento de supergas durante la elevada demanda del invierno. Así que si la semana que viene ocurriera algo, va a ser algo muy puntual y va a ser superado rápidamente. Ahora, ¿por qué se origina esto? Porque el miércoles de la semana pasada, ustedes recordarán que hubo una tormenta muy fuerte en el país. En esa tormenta hubo una distorsión en la red eléctrica de UTE y esa distorsión en la red eléctrica de UTE generó microcortes en el abastecimiento del suministro eléctrico a la refinería. Eso provocó la caída de la refinería, la caída de todas las unidades de la refinería, pero fue posible restablecer la producción en la mayoría de las unidades de proceso. Si bien se intentó restablecer la producción normal en el cracking catalítico, eso no fue posible y el miércoles hubo que abortar la puesta en marcha del cracking. Miércoles y jueves pasado, la gente de operaciones y de mantenimiento de la refinería estuvo tratando de encontrar la falla hasta que se decidió que había que abrir el convertidor de cracking y abrir la torre fraccionadora del cracking para limpiar e inspeccionar. Eso es un protocolo operativo normal, habitual, ya ha pasado otras veces y requiere la intervención de mantenimiento. El día viernes, en una instancia en la DINATRA, pedida y solicitada por el sindicato de ANCAP, se mantuvo una reunión que quedó inconclusa y en esa reunión la delegación de ANCAP llevaba una serie de planteos que contemplaban muchas de las aspiraciones del sindicato. Lamentablemente, la delegación del sindicato se retiró antes de terminar la reunión y inmediatamente tomaron medidas que afectaron el normal funcionamiento de las áreas de mantenimiento en la refinería. Por lo tanto, sábado, domingo y lunes, la gente de mantenimiento no pudo trabajar en la inspección, limpieza, revisión y acondicionamiento del cracking. Eso nos llevó a que en el fin de semana hubo intensas negociaciones en las que yo estuve participando personalmente junto con el equipo de gestión humana y la gerencia general, en la cual hicimos ofertas muy generosas al sindicato, planteamos una serie de medidas que contemplan los reclamos de trabajadores de distintas áreas de ANCAP para la reorganización de la logística de ANCAP y que es la que permitiría la reubicación de los tripulantes del Malva H. Ustedes se acuerdan que el Malva H es un buque que en agosto del año pasado el directorio de ANCAP resolvió devolver al armador porque tenía un costo de $2 millones por encima de los fletes necesarios para llegar a las plantas de Paysandú y de Juan Lacase, a las cuales el barco no podía acceder. Nosotros no esperábamos que el lunes el Consejo Federal del Sindicato agudizara aún más las medidas. Entendemos, queremos creer, entendemos que hubo una falta de comprensión sobre la propuesta de ANCAP para la reorganización y la reubicación de los trabajadores y las decisiones que tomó el directorio de ANCAP sobre el contrato de función pública de esos trabajadores la semana pasada. Nosotros estamos abiertos al diálogo y llamamos a la reflexión
a la dirección sindical para recomponer el diálogo y para volver a trabajar sobre las propuestas que estaban bastante afinadas. Y vuelvo a insistir, nos tomó por sorpresa que el Consejo Federal en el día de ayer no aceptara la propuesta de ANCAP porque creíamos que era altamente generosa y altamente conveniente para los intereses de los trabajadores, del sindicato y también de la empresa. La reorganización de logística que estamos planteando es una reorganización de la logística primaria. Es fundamental para determinar los costos en la distribución de combustibles y entendemos que las propuestas de reorganización laboral que estamos planteando generan oportunidades laborales para los tripulantes, para otros funcionarios de ANCAP y también para algunos ingresos que deberíamos considerar en el futuro inmediato. La oferta de ANCAP es de buena fe y contempla los aportes de los propios trabajadores involucrados. Y creemos que no es admisible que las reivindicaciones pongan de rehén a la población como está ocurriendo ahora cuando hay una posibilidad de ruptura de stock en el supergas. Tenemos que recordar que el abastecimiento internacional o regional no es fácil. El no funcionamiento de la refinería en condiciones normales nos obliga a importar combustible. Ya hemos decidido importar supergas, hemos decidido importar gasolina. Seguramente, si no recomponemos rápidamente el cracking, también decidamos importar gasoil. Pero quiero que el sindicato reflexione sobre esta situación y que volvamos al diálogo y que no elijamos sistemáticamente la confrontación como primera respuesta a una propuesta de la Administración. Hemos concedido mucho, hemos cedido mucho, esperamos que el sindicato lo reconozca y que podamos volver al diálogo. Dicho esto, me gustaría escuchar las preguntas de todos ustedes y ver de cómo organizamos las respuestas. Lucía, ¿me ayudás? Sí, claro. Hola. Abrimos a ronda de preguntas entonces. Bien. Emiliano Wittmann de Radio Monte Carlo. ¿Por qué se despidió a esos dos trabajadores? Porque el sindicato lo que dice es que el directorio le había dicho que estaban dispuestos a mantener esa plantilla de 30 trabajadores aproximadamente que trabajaban en el Malva H, siempre y cuando ellos aceptaran una distribución. Y que al despedir a estos dos trabajadores, el directorio no está cumpliendo con su palabra. ¿Tú te acordás en agosto del año pasado cuando el directorio tomó la decisión de devolver el barco? ¿Te acordás que la acusación del sindicato fue exactamente la misma? ¿Despedir trabajadores? Estamos hablando de los mismos trabajadores que el año pasado no se despidieron y que en este momento no están despedidos, están cobrando su sueldo y lo van a seguir cobrando hasta la finalización del contrato. Se trata de un preaviso que legalmente tenemos que dar a los trabajadores cuando no existe certeza de que el contrato se renueve. Y la diferencia entre los dos funcionarios a los cuales se les preavisó que no iba a continuar su contrato laboral después de julio, en el mismo momento el directorio de ANCAP decidió extender por 2 meses el contrato de función pública a otros tripulantes del Malva H que sí aceptaron la reubicación. Es un tema simplemente de obligaciones legales, pero no se despidió a nadie, nadie quedó sin trabajo. El personal del Malva H sigue a la orden cobrando sus sueldos hasta que la Administración y el sindicato acuerden la reorganización laboral. Bruno Barreto de BTV Noticias, teniendo en cuenta que el directorio decide importar combustibles en gran parte por temas de conflictos sindicales, en ese sentido, desde ANCAP y en consonancia con la Administración Central, ¿no se descarta aplicar la esencialidad teniendo en cuenta lo que significan los energéticos, no solamente para la población común, sino también para la parte productiva del país? No está planteado ese tema en este momento, no lo pensamos. Todas las herramientas son analizadas y todas las herramientas son consideradas, pero en este momento no es algo que esté sobre la mesa. ¿Pero la importación no significa también un costo mayor para la empresa pública? A ver, tenemos un costo y tenemos un costo de ruptura, pero nuestra obligación es el abastecimiento. Después los costos, cada uno se tendrá que hacer cargo por las decisiones que toma y las consecuencias que tienen esas decisiones, ¿no? Beatriz Martínez Subrayado. Según el comunicado del sindicato, la medida que habían tomado es no realizar horas extras y exceptuaban la refinería. ¿Por qué directamente afecta eso donde la ruptura fue por el temporal y ahí queda una confusión? Está bien, está muy bien la pregunta. No, las medidas que adoptó el sindicato son 3. El corte de horas extras en el área metropolitana, el corte de horas extras en las áreas de Portland
y la no firma de permisos de trabajo. Las horas extras de Portland afectan a la producción de Portland y ya veremos cómo organizamos y cómo hacemos la cobertura de las ausencias en las plantas de Portland. Pero en la refinería, el corte de horas extras significa que mantenimiento no puede trabajar fuera del horario normal, con lo cual una reparación que lleva como mínimo 6 días trabajando 24 horas, nos va a llevar más de 20 días trabajando en turnos discontinuos. O sea, la medida de afectación de horas extras afecta al trabajo de mantenimiento. Pero más grave es aún la medida de no firmar permisos de trabajo, que es una medida distorsiva de las actividades en la cual los permisos de trabajo son condición necesaria para asegurar la seguridad de quienes van a trabajar en la refinería, especialmente la gente de mantenimiento. La gente de mantenimiento, por la no firma de los permisos de trabajo, en el día de ayer y en el día de hoy, no pudo ingresar al cracking a hacer las reparaciones o hacer las inspecciones que tenía que hacer, porque el operador de campo no firma la autorización de seguridad para que eso se haga. Entonces, las medidas de FANCAP supusieron que el viernes porque hubo asamblea, sábado y domingo porque no hubo horas extras, lunes y hoy martes porque no hay horas extras y además porque no se firman los permisos de trabajo, son 4 o 5 días de pérdida de hacer las tareas de inspección y de reparación y de evaluación de daños que pueda haber en el cracking, y por lo tanto son 5 días perdidos para el abastecimiento de Supergas. ¿El Supergas que se importa ya está? Es decir, ¿o cuándo llega? ¿Cómo? Los camiones cuando están llegando... Están llegando en el correr de esta semana, sobre el final de esta semana y la semana entrante, junto con los barcos que comienzan a llegar. Los barcos, el primer barco es el 8 de mayo, ¿no? Que está empezando a cargar en Bahía Blanca, sí. Y estaría llegando a Montevideo el día 13, si el tiempo acompaña, si las condiciones portuarias en origen y en destino acompañan. Además tenemos todavía algo de inventarios, ¿no? Estamos utilizando nuestros propios inventarios. No va a haber variación, perdón, Jimena Barbé de Telemundo, ¿no va a haber variación en el precio del Supergas con la importación? No. El precio está fijado por el Poder Ejecutivo y no importa de dónde viene. ¿Tienen cuantificado en litros o en cantidad de garrafas cuántos serían, por ejemplo, esos 60 camiones que van a llegar la semana próxima? Son 1000 toneladas y después vienen otras 3000 más y después son como 15000 más. O sea que sí, hay suministro suficiente para adelante. ¿Esto para cuánto está previsto? Perdón, Florencia, de pujadas de Canal 4. No, a ver, o sea, es eso lo que han comprado. Nosotros lo que estamos comprando, que viene primero en camiones, la cantidad de camiones, si bien la cantidad asombra, son 60 camiones que van a venir, esas 1000 toneladas dan para un día y medio de más o menos de demanda, de cubrir demanda. O sea, con los 60 camiones aumentamos un día y medio el inventario que tiene ANCAP. Eso no es suficiente para llegar, si no empezamos a producir nosotros, es altamente probable que no sea suficiente para llegar a cuando llegue el barco, que está previsto llegar entre el 12 y el 13 de mayo. Por eso es que estamos hablando y por eso tenemos que anunciar, digo, si bien no nos gusta, no queremos generar una corrida, no queremos generar pánico, pero es un tema de transparencia que tenemos que informar a la población de que es posible que por estas medidas sindicales, sobre el fin de la semana que viene, tengamos algún tipo de ruptura. Así que la unidad de cracking está fuera de servicio por tiempo indefinido. No es indefinido, es un tema, hasta que tengamos los permisos de seguridad, podemos intervenir y vamos a hacer la revisación que corresponde, y si hay que reparar algo, se reparará. Pero es necesario hacer un control, una inspección de la unidad. En este momento la unidad está fuera de servicio, se va a limpiar, se va a inspeccionar y se pondrá en servicio de inmediato. ¿En el correo de este mes, en mayo? Sí, seguramente, sí. No hemos detectado ninguna falla o ninguna cosa irreparable. Pero los protocolos operativos implican que cuando hay un exceso de catalizador en la torre fraccionadora, tengamos que abrir tanto la torre fraccionadora para limpiar como el convertidor de cracking para inspeccionar. ¿Qué tipo de sobrecosto implica la importación de Supergas, gasolina? Todavía no tenemos una estimación. Nuestra prioridad en este momento es el abastecimiento, no los costos. ¿Y afecta solo Supergas? Es decir, ¿otro combustible podría a largo plazo? Nosotros en este momento estamos apostando a recomponer los inventarios de Supergas en función de la evolución de la demanda. Igual hemos dispuesto la importación de gasolinas
y vamos a ver en el correr de los próximos días si tenemos que cubrir algún otro faltante, pero no estamos previendo ruptura de stock en los otros productos. Esto de alguna manera también ya adelanta la solicitud de préstamo que suele hacer ANCAP para hacer caja, también teniendo estos costos No. extrapresupuestales. No, estos costos están dentro de lo previsible en los gastos de ANCAP. ¿Y qué impacto va a tener esta coyuntura con la compra de petróleo crudo? ¿Van a precisar menos crudo este año? No. Esto es una situación puntual, circunstancial, y es una cuestión de días. No es un tema, salvo que las medidas sindicales se prolonguen y no podamos entrar a la unidad a intervenir, esto esperamos que en horas o días se empiece a solucionar. Lo que no vamos a poder solucionar por los días perdidos es la producción perdida y por lo tanto tenemos un problema, o eventualmente podemos tener un problema de abastecimiento de Supergas para fin de la semana que viene. Por acá tenemos otra pregunta. No, un poco lo que preguntó él, lo que iba a preguntar. Ustedes hablaron de 60 camiones y... Dos barcos. Dos barcos. Dos barcos. ¿Qué capacidad tienen los barcos y para cuánto daría de suministro? Son 6.000 metros cúbicos uno de los barcos y el segundo barco también otros 6.000 metros cúbicos, y además tenemos comprado con el mismo un storage flotante que son 20.000 metros más. O sea, hay suministro para las próximas semanas, salvo este corto plazo de la semana que viene, que se nos puede originar algún problema de inventario. En adelante hay suministro suficiente en camino. El primer barco entre el 12 y el 13 y el segundo ya hay una... 21. 2021. 2021. Sí. Los camiones son 1.000 más 1.000, ¿no? Sí. O sea que tenemos 20.000 de un barco, 6.000 de otro, 6.000 de otro, son 32.000 más 2.000 por camión, son 34.000 metros cúbicos. En el país, en el año, se consumen más o menos entre 100 y 120.000 metros cúbicos, para que tengan una idea de la magnitud de lo que estamos importando. ¿Se va a convocar una nueva reunión a FANCAP o alguna instancia de negociación se va a convocar nuevamente? Es decir, ¿cómo está la situación en ese sentido? A ver, estamos abiertos a tener todas las reuniones. Entendemos que debemos cumplir con la instancia de la reunión tripartita que quedó trunca el viernes pasado, pero como decía antes, todo el sábado, todo el domingo y el lunes hubo contactos con FANCAP para destrabar esta situación. Entiendo que el Ministerio de Trabajo también ha tenido intervención y que ha tenido intervención también el PIT-CNT. ¿Pero ya hay una prevista reunión? Es posible que haya una reunión mañana.